¿Te imaginas un mundo donde lo moderno y lo antiguo se entrelazan? Donde los hechizos conviven con hashtags y los altares con pantallas. Donde la magia ya no solo se esconde en los bosques ni en los libros, sino que se desliza por tu feed y por tus auriculares. Y es que hoy quiero hablarte de la brujería en el siglo XXI, ahora mismo, en este momento. Ese renacer espiritual que está ocurriendo ahora mismo mientras tú ves mi vídeo y desde hace unos pocos años ya. Porque lo que antes estaba mal visto, perseguido, incluso castigado, hoy en día es viral. Y es que las nietas de las brujas que nunca pudieron ser libres están hoy en redes sociales. Pero, ¿y cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasamos de las hogueras de la Inquisición a Woodstock? ¿Y qué significa ser bruja en 2025? Quédate en este vídeo y te lo explicaré todo. Yo soy Fina Spellman, soy historiadora y soy bruja moderna. En este vídeo quiero hablaros de algo que me han preguntado muchas veces durante estos años y es ¿qué es ser bruja moderna? Y además quiero hacerlo desde el punto de vista también histórico. Quiero recorrer rápidamente desde la Inquisición hasta ahora, sin pararme en este vídeo en concreto a hablaros de esas etapas, para que podáis entender este nuevo movimiento espiritual que ya lleva unos cuantos años. Y para poder entender mejor cómo ha llegado la brujería hasta las generaciones millennials y centennials, debemos tener un poco de contexto. Y aunque de esos temas concretos os quiero hablar en otros vídeos, en este vídeo os los voy a nombrar por encima. Quiero hacer un pequeño disclaimer y es que no voy a hablar en este vídeo de la brujería en Asia, en África, en Oceanía, sino que me centro en el tema de Europa y Estados Unidos, ya que en otros continentes la brujería se ha vivido y se vive de manera totalmente diferente. Primero, viajaremos en el tiempo a la época de la Inquisición, a la época moderna, en la que se perseguía a las brujas, a las supuestas brujas y supuestos brujos, para ser juzgados y posteriormente castigados, incluso con la muerte, por brujería. Y es que tras la publicación del Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que era un manual hecho para identificar, perseguir, juzgar y castigar a aquellas personas consideradas brujas, este fue un libro que incluso criticó la Iglesia a pesar de haber sido escrito por dos frailes dominicos por su gran dureza. En muchas ocasiones a las brujas y a los brujos dentro de la época moderna se les ha considerado que eran aquellas personas a las que el pueblo acudía cuando tenían alguna dolencia o querían quitarse el mal de ojo o querían abortar incluso, aunque eso no estuviera bien visto. Las supuestas brujas sabían de métodos abortivos naturales, pero en muchas ocasiones esto fue un arma de doble filo, ya que esas eran las primeras personas a las que acusaban de brujería cuando se tenía que señalar a alguien, y simplemente eran personas con conocimientos que no tenían los demás, pero eso ya les hacía peligrosas. Ya hablaremos de los tópicos o de los clichés que tenía que tener una persona para ser considerada bruja en la época moderna, pero lo veremos en otro vídeo. Pero como podemos ver, en la época moderna, la bruja era aquella persona peligrosa, que jugaba con lo desconocido y era considerada el enemigo. Más adelante veríamos la figura de la bruja en el siglo XIX más o menos, dentro del folclore popular alemán, francés, en los cuentos, que después Disney más adelante, en el siglo XX, llevaría a la pantalla. Pasamos de la época moderna, donde era una persona real perseguida, a ser un personaje de cuento para moralizar a los niños y asustarles. Y entramos en el siglo XX. Más o menos en los años 60-70, la figura de la bruja recuperó su fuerza, pero en este caso como símbolo de la resistencia, incluso como símbolo dentro del feminismo. Como por ejemplo con grupos como las WITCH, sino que era un grupo feminista. Hacían protestas en los Estados Unidos, en la década de los 60 y 70. Pero fue en estas décadas cuando hubo un surgimiento de las religiones neopaganas como la Wicca, que conocemos hoy en día, que se basaba en la veneración de la naturaleza, la madre tierra y de sus ciclos, además de el dios y la diosa a los que veneran. Pero básicamente era el volver a conectar con los ciclos, con la naturaleza y con esa espiritualidad que venía de culturas antiguas. En este momento, bruja ya no era esa villana que encontrábamos en los cuentos o incluso en la persecución de brujas de la época moderna, sino que pasaba a ser una figura de poder. Una mujer sabia, pero venerada, no castigada. Una sanadora, una conocedora del medio natural. Una conocedora de cosas ocultas. Una mujer conectada con su propio poder. Aquella a la que se había callado, perseguido y castigado estaba rompiendo ahora con las cadenas que ataron a sus antepasadas. La bruja resurgía entonces con mucha fuerza. Sería en los años 90 y 2000 cuando la bruja pasaría al plano de la televisión con muchísima fuerza, entrando en la cultura pop con series
y películas icónicas que recordamos y de hecho ahora están volviendo, como puede ser Prácticamente Magia, Sabrina Cosas de Brujas, Embrujadas, incluso en Buffy Cazavampiros, que también encontramos una bruja. La bruja se convirtió en estas 2 décadas en la figura protagonista de la cultura pop. Incluso la Wicca y el paganismo moderno continuaban presentes en estas décadas, además abriendo paso a otras corrientes espirituales del momento. Incluso fueron décadas en las que las librerías y las tiendas esotéricas florecieron, tuvieron un gran auge en esos momentos, y los festivales paganos se multiplicaron. Pero sería en 2019 cuando la figura de la bruja renacería para los jóvenes millennials y para la generación Z. Sería en 2019 cuando surgiría por primera vez el hashtag WitchTok en la red social de TikTok. Y curiosamente sería el año siguiente, 2020, durante la que este estilo de vida cogería mucho más fuerza y muchos más adeptos. WitchTok es el término que se utiliza para referirse a la comunidad de brujas dentro de la plataforma de TikTok. Aquellas practicantes de magia, personas que buscan su refugio en este tipo de espiritualidad y aquellas autodenominadas brujas. El hashtag WitchTok actualmente tiene acumulados más de 9,1 millones de publicaciones y miles de millones de visualizaciones acumuladas. Por lo tanto, la brujería estaba interesándole mucho a los jóvenes y continúa interesándonos, ya que no solo son hashtags, sino que es todo un movimiento. Es realmente una nueva manera de practicar la espiritualidad, en la que vemos una mezcla de religión wicana, tradiciones de pueblos antiguos, como por ejemplo tradiciones celtas, astrología, tarot, cristales, meditación y medicina natural. Gracias al auge dentro de la plataforma, se ha conseguido que durante todos estos años este tipo de espiritualidad naciente pueda alcanzar desde jóvenes de 16 años que acaban de descubrir el tarot como a personas de 60 que llevan media vida siendo practicantes wiccanas. ¿Y por qué TikTok y no otra plataforma? Yo creo que la respuesta está en su formato. Son vídeos cortos, con un algoritmo adictivo y contenido muy visual. Y es que en estos momentos la brujería es muy estética. Rituales con velas, altares, cartas del tarot desplegándose, barajas muy estéticas. Además, TikTok permite que el conocimiento se transmita de manera rápida, no es un formato largo como puede ser un vídeo de YouTube, por lo que a las generaciones más jóvenes se les hace más atractiva y accesible. En 60 segundos puedes aprender un hechizo de protección o en 3 minutos entender qué significa cada fase lunar. Que conste, yo no estoy defendiendo el formato rápido, de hecho estoy muy con el formato largo. Es mi favorito y creo que se puede entender mucho más todo aquello que quieras desarrollar. Pero entiendo que quieran consumir formato rápido. Y me alegra saber que está entrando fuertemente una corriente de movimiento slow life. También está llegando aparte de esta brujería moderna, en la que intentamos hacer las cosas más poco a poco, mucho más conscientes de todo lo que hacemos, y eso incluye el contenido. Pero aquí viene algo importante. WitchTok ha democratizado la brujería, sí, pero también ha generado un gran debate. Muchos practicantes veteranos critican la superficialidad del contenido, la apropiación cultural, incluso no aceptan el nuevo tipo de brujería que está surgiendo. Y esto es algo que a mí como historiadora me encanta ver, es decir, más allá, ponerme como observadora, y es cuando empieza a surgir un cambio dentro de la sociedad o dentro de algún punto en concreto de la sociedad, como puede ser en este caso esta nueva visión de la brujería, que los practicantes clásicos no lleguen a aceptarla, igual que no se ha aceptado muchos cambios en la historia, pero igualmente se han dado. Y como historiadora he de decir que este cambio ha llegado para quedarse y este nuevo tipo de brujería tiene una nueva definición, una nueva acepción y es una nueva ola de la figura de la bruja. Pero bueno, luego os hablo un poco más de la brujería moderna, qué es la brujería moderna ahora mismo, desde mi punto de vista. Pero también es cierto que WitchTok o toda esta comunidad de brujería moderna naciente, porque realmente aunque lleve 5 años yo creo que aún está desarrollándose y cogiendo fuerza y forma, ha conseguido que muchísimas personas que podían sentirse desubicadas hayan conseguido, gracias a este nuevo tipo de espiritualidad, encontrar un camino que sí que les llama. O que incluso ya practicaban o sentían que había X cosas de este tipo de espiritualidad dentro de la brujería moderna que les gustaban, pero se sentían solas en su entorno. Gracias a esta democratización de la brujería, esas personas han podido encontrar una comunidad, un grupo de apoyo y personas con las que practicar estas cosas, o simplemente al verlas no sentirse tan solas de estoy haciendo yo sola esto, estoy loca. Pues más allá de eso, hay más gente como tú
y gracias a las redes sociales podemos quitar un poco de esa soledad. Dentro de este nuevo panorama han surgido las brujas influencers o creadoras de contenido. Hay algunas que tienen millones de seguidores y viven de esto. Es su medio de vida. Ofrecen retiros, lecturas del tarot en directo, venden productos esotéricos, tienen sus propias academias, consultas personales, entre otras cosas. En realidad, la brujería se ha convertido, como todo lo que toca el capitalismo, en una industria millonaria. Y TikTok está en el centro de todo. Como historiadora veo que esto era un paso natural en la evolución de la figura de la bruja. No quiero decir que me guste más o que me guste menos, sino que no me extraña. Y es que en una sociedad marcada por el consumo, la globalización y las redes sociales, ¿cómo no iba a regresar a nuestra cultura una figura tan potente que combina libertad, fuerza, ideas claras con los conocimientos de recolectar, sanar o crear? Habiéndome especializado en la figura de la bruja a lo largo de la historia, siento que lo normal era que la figura de la bruja volviera. Porque realmente no se ha ido nunca, sino que ha ido evolucionando y cambiando y adaptándose con el tiempo a las necesidades culturales. En la época moderna había mucho desconocimiento y mucho miedo. La figura de la bruja se creó para tachar a alguien, porque alguien tenía que ser el culpable en ese momento de lo que estaba pasando. En el siglo XIX se necesitaba que la bruja fuera la mala del cuento, para moralizar a los niños. En el siglo XX se necesitaba a la bruja como figura fuerte, como figura de protesta, como figura de rebeldía, para hacer cambios, como puede ser romper con la religión mayoritaria y crear una nueva religión, como puede ser utilizar a la bruja como figura dentro de la revolución y las protestas feministas. En los años 90 y 2000 se necesitaba a la bruja como figura dentro de la cultura pop, haciéndola un icono y acercándola a la fantasía. ¿Y qué se necesitaba hoy en día de la bruja? Hoy en día se necesitaba esa fuerza, ese poder de volver a ti misma, ese poder de romper con una cultura que nos separa de la naturaleza y volver a conocerla, vivir conscientemente. Y esta conexión con la naturaleza también es un acto de rebeldía, porque estamos dentro de un mundo que no respeta para nada la naturaleza. Pero bueno, ¿qué es ser bruja hoy en día? Ser bruja hoy en día, en el siglo XXI, no tiene ya tanto que ver con los estereotipos que se le han dado a la bruja durante el siglo XX o XIX incluso, ya que no es necesario ser bruja vistiendo de negro, con sombrero, nariz aguileña, verrugas, tener un gato y una escoba, aunque todo eso es válido si a ti te apetece. Ser bruja hoy en día es ante todo una elección espiritual y otra manera de conectar con el mundo. Es reconocer que hay algo más allá de lo material, que los ciclos de la naturaleza nos afectan y que tenemos un gran poder personal. Ser bruja moderna también es un camino de autoconocimiento. De hecho, todas aquellas personas que estéis viendo este vídeo y ya fuerais suscriptoras del canal o de mis redes sociales, incluso de mi antiguo Patreon, sabéis que yo siempre he ligado las prácticas de brujería verde, tradicional, de cocina, todas a el crecimiento personal. Es que cada una, dentro de la brujería moderna, trabaja con lo que les resuena. El tarot, los minerales, los ciclos lunares, los ciclos estacionales, las plantas medicinales, lo que les resuene, ya que todas estas herramientas nos ayudan a mirar hacia adentro, conocernos más y a crecer. Además que trabajar con todo esto puede llegar a darnos una sensación de control dentro de un mundo que tiene un panorama súper incierto ahora mismo. Bueno, por si os lo preguntáis, la brujería moderna es bastante diversa, ya que hay personas que se centran en un tipo, alguna rama concreta de la brujería y otras que mezclan varias. Por ejemplo, existen los que son propiamente wiccanos, ya que la Wicca, esa neorreligión de la que hablábamos en el siglo XX, continúa estando presente y continúa existiendo. Puedes ser wiccano y practicar como tal. Puede ser que practiques brujería verde, brujería de cocina, brujería del caos, brujería cosmética, brujería ecléctica, que sería la que yo practico, ya que la brujería ecléctica mezcla tanto tradiciones antiguas como cosas de otras culturas, como un poco lo que te vaya rotando de otros ámbitos de la brujería. Dentro de mi brujería ecléctica yo practico brujería verde, brujería de cocina, astrología, minerales, tarot, etc. Y de hecho la brujería ecléctica es la que más encontraríamos en TikTok, ya que muchas de las personas que practican este tipo de espiritualidad aprenden un poco de todo. Luego sí que es verdad que mucha gente se enfoca en ámbitos que les resuenan más y como conclusión creo que nos encontramos en un punto entre lo ancestral y lo digital, entre el caldero
y la pantalla, en un momento en el que la figura de la bruja está resurgiendo con potencia y reescribiendo su definición una vez más. La bruja como figura ha sido muchas cosas, como hemos visto en el vídeo, pero siempre hay en ella un hilo conductor de poder personal y sabiduría que trasciende en el tiempo. Hoy la bruja moderna nos recuerda que la magia está mucho más allá, está en nuestra capacidad de observar, de elegir, de transformar, de decidir cómo vivir. Esta manera de vivir nos invita a reconocernos a nosotras mismas, a que reconectemos con la naturaleza, con los ciclos naturales y que reescribamos el concepto de magia adaptándolos a nuestra época. Ser bruja no es escapar del mundo actual, sino elegir mirarlo con otros ojos. Es aprender a escuchar lo invisible, a encontrar sentido en lo cotidiano y a vivir con intención incluso dentro del ruido de la era digital. Y es que en un mundo lleno de incertidumbre, que ha pasado por tantas cosas que ni nos imaginábamos, esta manera de entender la brujería puede parecer algo rebelde, innovador, pero en realidad es un regreso, una vuelta al origen, a lo esencial, a un lugar que vemos seguro y que podemos controlar. Y es que algo parece claro, y es que hay hambre espiritual en nuestra sociedad, en las generaciones jóvenes. Un deseo profundo de conectar con algo más, con nosotras mismas, con la tierra y con los ritmos que siempre han estado aquí. Y quizá, por eso ahora, la figura de la bruja vuelve a aparecer de tantas formas. En el arte, películas, series, redes sociales, incluso en las conversaciones con nuestras amigas. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, en el canal próximamente va a haber más vídeos de divulgación sobre brujería, de diversos temas que toquen este ámbito. Además, seguiréis teniendo los vlogs que suelo hacer de normal. Tendréis algunos vídeos que combinen ambas cosas, la parte de divulgación con la parte de blog. Espero que os haya gustado mucho, tenía muchas ganas de explicar un poco la figura de la bruja desde mi perspectiva de historiadora especializada en la figura de la bruja a lo largo de la historia. Os recuerdo que para que YouTube os avise tenéis que suscribiros, darle a la campanita, si os ha gustado el vídeo darle a like y compartírselo a aquellas personas que creáis que les puede gustar. Nos vemos en el próximo vídeo, brujita.